Pero bueno, en este momento nos encontramos en Barcelona celebrando el Día Internacional de la Mujer. Esto es No le digas a mamá, y vamos a salir a las calles a preguntarle a las personas qué opinan sobre el feminismo. So, let's go, bitches. Quiero que me cuenten en una palabra para ustedes qué es el feminismo. Venga. Sororidad. Igualdad. Igualdad. Fuerza. Igualdad. Derecho. Igualdad y fuerza. Igualdad. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Obviamente hay cosas que solo podemos hacer las mujeres y cosas que solo podrán hacer los hombres. Cosas que tendrían que tener en cuenta. Nosotras tenemos la regla y lo pasamos fatal a veces y sudan de ese tema completamente. Pero a nivel de derechos, de tratarnos como personas, eso tendría que estar clarísimo. No hay diferencia alguna. ¿Por qué crees que es importante que hoy estemos aquí presentes? Pero te diría hoy, pero todo el resto del año también. Es guay que un día sirva para justamente y solamente dar voz a este tipo de colectivo, pero también creo que es súper importante que la lucha dure todo el resto del año, si no sería como desaprovecharlo. Porque creo que todas las que estamos acá, una a una, cantés, no cantés, aplaudas, tengas color o no, que cada uno esté acá, cada una sabe por lo que está y que suma, que todas juntas somos más. Pues porque siguen habiendo muchos derechos que no se cumplen, como la brecha salarial, las violaciones, por supuesto, el aborto legal, mutilaciones genitales, bueno, 1000 millones de casos que tenemos que solventar y que la gente no hace nada y tenemos que estar aquí para solucionarlo. Es muy fuerte porque realmente te sentís acompañada, sentís que no estás sola, se te va el miedo en estos lugares y eso es fundamental. ¿Y alguna vez han sufrido algún acto de acoso? Por supuesto, yo creo que desgraciadamente podría decir que todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de acoso, en mayor o en menor medida, sea en la calle, sea en el trabajo, en cosas ya que pueden llegar a términos legales. Aunque mucha gente no se dé cuenta, el hecho de salir a la calle con miedo no debería ser normal. Muchas veces tú vas por la calle y vas luciendo una falda y tal, y te dicen y te gritan y te dicen cosas. Entonces, claro, es una forma de acoso, como si vas en el metro y ves que alguien está ahí poniéndote todo, acercándose. Son cosas que es realidad que nosotros todas vivimos. He follado con machirulos, he hecho cosas que me arrepiento y ahora tengo una conciencia de la que me gustaría tener mucho antes de este momento. Sí, claro, o sea, hasta en clase, los comentarios de los compañeros, pasando por fiesta, por no quererte liar con un chico que te llame puta, o que por la calle ir volviendo y que te silben de una ventana, pues sí, miedo y cosas de estas. Hombre, yo creo que a todas en el día a día lo tenemos como invisibilizado, porque está muy normalizado en la sociedad, pero sí, seguramente sí. ¿Ustedes tienen miedo a salir en las calles por la noche? Sí, mucha, y nos han pasado cosas. Pueden seguir, te pueden te siguen, cosas. que me persigan por la calle, que te digan y te digan cosas y te persigue una furgoneta y esas cosas. Sí. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Cómo fue? Horrible. También pueden matar, violar, es que lo que sea. Lo mejor que pueden hacerme es robar el móvil. ¿Por qué muchas mujeres no denuncian cuando se les agrede? Porque es difícil. ¿Por qué? A ver, cuando alguien ejerce violencia contra ti, a veces es difícil sobreponerse y actuar como deberías. Incluso aunque tú lo tengas muy claro, a veces es difícil hacerlo. Porque cuando denuncian muchas veces no las creen y luego las acusan de que son denuncias falsas cuando no lo son. Y cuando sí que denuncian, muchas veces no hacen nada o dejan que se vaya y no ponen ni condena ni nada. Por miedo a que la gente no les crea, el Estado no les apoye, mueren mujeres y no se hace nada. La sociedad siempre culpa a la víctima, nunca culpa al responsable de ello. Nos echan la culpa de no haber dicho no, cuando el no ya es implícito. ¿Y por qué si te ha pasado esto, luego sales a la calle noche sola si sabes lo que te puede pasar? ¿Sabes? Encima recriminando. ¿Por qué crees que justamente en estos países más desarrollados salen más gente a la calle a luchar por estos derechos y en los países en vía de desarrollo no salen tanto? Los países que no están tan desarrollados pues no tienen la oportunidad porque viven en dictaduras o porque son menos libres que nosotras. Entonces nosotras también tenemos la responsabilidad de manifestarnos en nombre de ellas también. Donde más discriminadas está la gente, menos se manifiestan cuando tendría que ser al revés. Pero también es eso, ¿no? Que al estar más encerradas cuesta más. Nosotros tenemos la suerte de haber vivido donde vivimos y que el machismo no es tan fuerte como podría ser en otros países, pero estamos aquí para apoyar el feminismo en nuestro país y sobre todo en países como el de mi amiga, el de El Salvador y en muchos otros. ¿Y tú crees que este feminismo ha afectado a los hombres? ¿No? Bueno, ahora ven que no pueden hacer las cosas que hacían antes porque hay más represalias
y tienen miedo de eso. Pero igual que todo, el racismo, el antiespecismo, etc. Creo que el Satisfyer ha amenazado más que todo este movimiento a los hombres. Cuando han creído que se iban a extinguir es cuando nos han tomado en serio. Yo creo que nos acerca, porque yo conozco muchos hombres al final no reaccionamos igual con otros hombres que con las mujeres, lo vemos diferente y a medida de visualizar todo esto hace que vuelvas un poco a la realidad, seas consciente de que las mujeres al final no hay que tratarlas distinto ni faltarles el respeto como se ha estado haciendo durante todo este tiempo. Antes creíamos que su comportamiento era normal y ahora ya no. Ya sabemos que lo que están haciendo está mal y como lo sabemos les afecta, obviamente. Por ejemplo, yo creo que hay gente que se considera feminista, pero tiene el concepto de que el feminismo solo lo pueden representar las mujeres. Y en cierta parte a lo mejor se juzga a un hombre por querer representarlo. Yo creo que el feminismo es una lucha universal, que lo pueden luchar tanto las mujeres, los hombres, la gente transexual, homosexual, heterosexual, de todas las formas, porque es la lucha por la igualdad. ¿Y tú crees que esta situación del machismo está oprimiendo a los hombres? También, claro, también son los grandes oprimidos. Lo que pasa es que viven en unos privilegios que nosotros no tenemos y es algo muy evidente como el cuerpo. O sea, nosotras nos cosifican constantemente, a ellos no. Aunque también está muy oprimido el hecho de que llore, o sea, que no pueden llorar. Pues que esos son los roles de género, siempre determinan que el hombre tiene que ser fuerte, que no debe de llorar, que no tiene que ser débil. Y la mujer sí, ella sí que puede ser débil, la mujer sí que tiene que ser sumisa, tiene que ser comprensiva y los hombres siempre son como más... Quiero que me expliques por qué el feminismo tiene mala fama. Bueno, el feminismo ha tenido mala fama siempre, igual que cualquier lucha que intenta quitarle privilegios a alguien. Porque se vende como si el hombre fuera el enemigo y no queremos que el hombre sea nuestro enemigo, queremos que se unan a nosotras entendiendo por lo que estamos luchando, que no es para tener mayores derechos, ni para quitarles los suyos, sino para igualarlos. ¿Cómo les hace sentir esta situación de ser vulnerables? ¿Cómo te sientes? A veces como una mierda, pero otras pienso que es muy bonito y me encanta cómo nos organizamos. Me alegra también de formar de un colectivo que tiene tanta fuerza. Bueno, impotente, pero a la vez es súper guay ver cómo tanta gente se une por una misma causa y al fin pues es lo que nos sostiene, ¿no? Yo ahora mismo estoy viendo una cierta división del feminismo con temas como la prostitución, la pornografía, el aborto. Yo creo que no se tiene que mezclar tampoco el feminismo con la política, porque lo único que hace es dividir al movimiento. Entonces yo creo que la unión siempre hace la fuerza y eso es lo que tenemos que hacer. Vale chicos, esto ha sido todo por hoy. La verdad me parece muy importante hacer este tipo de contenidos porque realmente tenemos que darle mucha voz a lo que realmente le falta voz. Me siento muy contenta porque muchas personas han estado presentes hoy. Hemos hecho preguntas para que entendamos la diferencia de muchos conceptos que tenemos. Esto es No le digas a mamá y ha sido un placer haber estado el 8 de marzo aquí en Barcelona. Y para todas ustedes, princesas, feliz Día de la Mujer. Un beso.